Buenos días, hermanos. Esta es la parte número 4 de la serie Fe y Oración. En las partes anteriores de esta serie vimos, entre otras cosas, que nuestra fe puede crecer y que para ello Dios ha provisto los medios. También vimos que la fe sin oración es una fe incompleta. También vimos que la fe que Dios nos ha concedido, la fe salvadora, nos hace felices si vivimos con fe. Pero es necesario que notemos que hay gente que, aunque conoce esto, sigue sumergida en angustia y en preocupación. Hoy veremos una de las cosas, la cuarta cosa que impide al hombre vivir con fe. ¿Cuál es? Esa cuarta cosa es no creer que Dios nos ama y que tanto cosas agradables como desagradables serán usadas por Dios para nuestro bien. Eso lleva a creer que el sufrimiento o el dolor están fuera de la voluntad de Dios. Esto se pone de manifiesto en las personas que piensan que cuando sucede algo que contradice la voluntad, su voluntad, la de ellos, también contradice la voluntad de Dios. Eso en el fondo es la creencia de que la voluntad de Dios debe sujetarse a la suya. Hay que revisar muy bien lo que creemos, hermanos. Dios nos ama. Y ese Dios nos ama no es solo un bonito lema o una frase que oímos frecuentemente en las canciones, sino que es algo real. Tenemos que entender que Dios tiene un determinado motivo para cada cosa. Solo Él conoce nuestro camino y por tanto nuestra voluntad tiene que ser anulada frente a la de Él, recibiendo con amor y agradecimiento todo lo que debe pasar en este mundo. No debemos confundir esto tampoco con lo que algunos llaman fatalismo. Romanos 8:28 dice, hay que saberlo de memoria, es uno de los versículos favoritos de todos los tiempos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así dice la versión Reina Valera. Pero también aquí voy a leer, tengo aquí frente a mí, otras dos versiones. La Nueva Versión Internacional dice así, dice lo mismo con otras palabras. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y otra versión, que es la traducción en lenguaje actual, dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Lo que básicamente podemos ver aquí expresado en este versículo es que Dios está a cargo del mundo y que de una forma soberana todas las cosas que suceden a los creyentes están organizadas de manera que sirvan para nuestro bien. En la parte anterior, la parte 3 de la serie, mencioné que un poco más adelante del versículo de Romanos 8:28, en el versículo 35 dice, también ese es un versículo que hay que saber, que es otro de los versículos grandes favoritos de todos los tiempos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La tribulación y la enfermedad, y la persecución y el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, todas, óiganlo bien, obran para bien de aquellos que aman a Dios. Así que la esperanza del creyente no es que escaparemos de angustias o de la muerte o del hambre o de la mortandad, sino que Dios Todopoderoso hará que cada una de nuestras agonías y sufrimientos sea un instrumento de su misericordia para nuestro bien. Dios sigue
siendo infinitamente sabio, infinitamente poderoso, nos promete hacer que todo sea beneficioso para su pueblo. Aquí atención, dije la palabra pueblo, para el pueblo de Dios. No promete solo cosas agradables, sino también menciona cosas horribles como la tribulación, la enfermedad, peligro, espada. Pero promete que nada de eso nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar de su amor. Así de grande es el amor de Dios. Si vivimos dentro de esa enorme, de esa masiva promesa, nuestra vida será tan sólida como una roca. Nada podrá derribarnos estando dentro de las murallas de esta promesa. Imagínense unas murallas que es la promesa de Romanos 8:28. Para los que viven fuera de esa promesa, ¿quién es? Para los no creyentes, todo es confusión, ansiedad, miedo, incertidumbre. Y para evitar estas cosas, construyen planes, se ponen metas para los planes futuros, luchan, son luchadores, luchan constantemente para acomodar sus circunstancias a su propia voluntad. Sienten que ellos son los arquitectos de su propio destino. Y el resultado es temor sobre lo que nos depara el futuro, ansiedad, desesperación cuando las cosas no van bien. Y cuando las cosas van bien, cuando las cosas le salen bien, entonces el resultado es orgullo y soberbia. Nada de esto es deseable para el creyente, porque el creyente ha experimentado la felicidad y la paz que da Dios. Entonces, todas estas cosas no son deseables. Una vez que usted y yo cruzamos la puerta del amor hacia esa enorme promesa, esa inquebrantable promesa de Romanos 5:28, todo cambia. A su vida llega la estabilidad, la profundidad, la libertad, y simplemente ya no puede seguir derribado. La confianza en que un Dios soberano gobierna para tu bien sobre el dolor y el placer que experimentarás será un refugio, una seguridad, una esperanza, un poder incomparable para tu vida. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los beneficiarios de esta gran promesa? ¿Es para todos? ¿Quién puede estar seguro de que todo el dolor en su vida será realmente la terapia buena y sabia de un Dios soberano que hará que todo coopere para su bien? Pablo, es decir, inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo nos habla y nos da dos respuestas. Es decir, no nos da dos respuestas, nos da una sola respuesta, pero nos la hace ver desde dos diferentes ángulos. Define a los beneficiarios de esta promesa, primero por lo que hacen hacia Dios y segundo por lo que Dios hizo hacia ellos. Dice, todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios, es decir, los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Los beneficiarios de esta promesa son las personas que aman a Dios. Ese es el primer y mayor mandamiento, amar al Señor nuestro Dios. Pero ¿qué significa lo que sigue? Que además amar a Dios, los beneficiarios de esta promesa, dice, son llamados conforme al propósito de Dios y esos son los que le aman. Está diciendo lo mismo en dos frases diferentes. Los que le aman, es decir, los que son llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, alguien que no ha sido llamado conforme al propósito de Dios puede decir que le ama, pero es una frase vacía, no es así. Tristemente no es cierto. No es una promesa abierta para todos. Ahora, la pregunta es, ¿la promesa es para ti? Hablaremos de eso más adelante. Dejo solamente algo para que continúes meditando esta semana.
Eso se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Hablaremos la próxima semana. Dios les bendiga.